Cristian Rodríguez, un paciente de 20 años, un paciente de obra social que el 23 de diciembre tuvo una caída de propia altura, tuvo un traumatismo en extensión de muñeca, tenía al examen físico, según la historia, dolor y edema en la cara dorsal de la muñeca con una flexoextensión conservada sin dolor. Estas fueron las radiografías que se le hicieron en la guardia. ¿Alguien le llama la atención las radiografías o cree pues que hay alguna alteración evidente? Julio, ¿vos le ves algo a la radiografía o qué contás o qué pensás? Preguntas a mí, parece que tuviera algo en el escafoide. Bien, sí, muy bien. Estas fueron las radiografías que se hicieron y en ese momento se pensó pues que se tenía un trazo pues en el escafoides y se le dejó una valva ABP con pulgar. Fue al control de miembro superior en 13 días donde se le tomaron nuevas radiografías que las voy a mostrar a continuación y se le indicó un tratamiento quirúrgico al paciente. Esta es la radiografía del frente y esta es una radiografía de frente con desviación cubital, pues que se marca mucho mejor pues el trazo de fractura y por eso pues la importancia de pedir las placas para escafoides de una manera pues como debe ser. Viendo la radiografía anterior, ¿saben qué? Lo que se le podría haber hecho, que nosotros hacíamos mucho, es esa con desvío cubital y contracción. Contracción. Bien. Contracción del pulgar, sí. En desvío cubital y tracción del pulgar. Si está la fractura, aparece aún mejor. Perfecto, muy bien. Obviamente, habría que pedirle otro estudio. Esta es la tomografía que se le hizo al paciente. Pues en la proyección coronal se aprecia pues una fractura a nivel de la cintura del escafoides que realmente impresiona que pareciera que fue una fractura incompleta. Incompleto. Esta es una proyección sagital de la misma tomografía. Digamos que los cortes no son los mejores, pero bueno, alcanzamos a ver también pues una fractura en la cintura del escafoides que impresionaba completa. Por hacer el ejercicio quise trazar pues el ángulo intraescafoideo y pues me dio básicamente de resultado 27. Voy a explicar un poquito más esto. La vascularidad del escafoides, pues para los chicos de primero y para todos, pues, está dada por la arteria radial que tiene, digamos, dos ramas, una rama dorsal y una rama superficial. La rama dorsal es la encargada de la mayor parte del suministro de sanguíneo del escafoides. Es más o menos un 70, un 80% y se da de una manera retrógrada, empezando desde la parte distal hacia la parte proximal. La clasificación de Mayo, pues la clasifica en los 3/3, proximal, medio y distal, y haciendo pues una excepción en el tubérculo distal y en la superficie articular distal. Asimismo, pues debido a esta vascularidad es el gran riesgo de que el escafoides presente una neunión, una pseudoartrosis, siendo la pseudoartrosis del polo distal, digamos, rara, muy rara. A medida que, digamos, se acerca hacia proximal, aumenta la posibilidad y pues es muy alta la probabilidad de presentar esto en el polo proximal. La clasificación de Mayo también nos habla de inestabilidad pues, para la fractura de escafoides y como unos criterios de inestabilidad que nos van a servir para el tratamiento. Los criterios son el desplazamiento. Si tenemos un desplazamiento mayor de 1 milímetro, la consideramos pues una fractura inestable. Si tenemos una deformidad en disc, la consideramos una fractura inestable. Si tenemos un ángulo intraescafoideo mayor de 35 grados, la consideramos inestable, fracturas conminutas y fracturas preliminares. El algoritmo, digamos, básico de tratamiento para esto son las fracturas del polo distal del escafoides. Se trata pues virtualmente todas con inmovilización o con tratamiento incruento. Las fracturas del polo proximal, así no sean desplazadas, todas se operan, así sea percutáneo o de manera pues abierta. Y las fracturas de la cintura, si tenemos fracturas inestables de la cintura, son quirúrgicas y pues no hay discusión. Si tenemos una fractura
que es estable de la cintura, podemos manejarlo o de manera incruenta o de manera pues quirúrgica. En el caso del paciente se decidió un manejo pues quirúrgico percutáneo, era un paciente joven pues trabajador y bueno, discutiendo con el paciente se planteó la opción y se dio este manejo. Entonces el diagnóstico pues fue una fractura de escafoides de mano izquierda, el tratamiento fue una reducción y fijación percutánea pues, del escafoide, se hizo el manejo pues con un tornillo canulado doble rosca sin cabeza tipo Herbert de 3,0. Esta es la radiografía, las radiografías postquirúrgicas. Está medio afuera, ¿no? Sí, pareciera que está un poquito afuera. ¿Sí? Tiene que estar más sobre la punta, más cerca del trapecio. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba el paciente de la fractura? Llevaba menos de un mes, ¿no? Menos de un mes. 15 días más o menos, sí, 15 días. 15 días. En 15 días no había recibido ningún tipo de tratamiento. Estaba con una valva con pulgar. O sea, había recibido tratamiento. Sí, señor. Porque Juan dijo que la operó porque era una fractura que no estaba diagnosticada previamente y no estaba tratada. Eso fue lo que... En lo que yo encontré, en la primera cosa por la guardia, dice ABP con pulgar. Julio. Perdón, pero no llevaba 15 días sin tratamiento hasta la consulta. Estuvo 15 días sin un diagnóstico, me parece, es lo que decía el doctor. ¿Y sin yeso o inmovilizado? De lo que encontraba decía que tenía una valva ABP con pulgar, la verdad. Julio, ¿vos no estuviste preguntándole a Juan Martín sobre este paciente también que yo estaba? Sí, sí, me dijo la misma respuesta que le dio a usted. Me dijo que no lo hizo incruento porque llevaba más de 3 semanas sin diagnóstico. Eso fue lo que me dijo él a mí. Lo que se podría haber tratado con manejo ortopédico. Sí, yo creo que sí. Bueno, la percutánea no se le niega a nadie. Pero si uno le pone un yesito por un mes, completando los 2 meses, no perdés nada. Si después no hace la consolación, la operás. Pero le podés dar una posibilidad. Pregunta, ¿hay un deportista de alto rendimiento que se tiene que reinsertar rápido? Eso sí es quirúrgico. Un deportista de alto rendimiento con una fractura escafoide son todas quirúrgicas. Mientras la fractura sea completa, son todas quirúrgicas. Ahí podía parecer incompleta, pero era una fractura casi completa. Así que bueno, en esos casos sí. Muy bien. Emiliano Pedrosa es un paciente que el 8 de enero de este año tuvo una caída de propia altura con un traumatismo indirecto en el codo izquierdo. Al examen físico teniendo dolor en la palpación de cúpula radial, con una movilidad limitada por dolor. Estas son las radiografías del ingreso. Se observa pues una Bien, radiografía. a ver. ¿Qué se ve ahí? Pues la verdad, en la cúpula radial impresiona que tiene un trazo fracturario, ¿no? Pareciera que esto tuviera un trazo fracturario, pues que involucrara la superficie articular pero que no se Tiene ve, una pues, fractura de digamos, en el cúpula, frente. ¿no es cierto? La fractura de cúpula está. Eso parece. Porque ¿no? se ve ahí en donde se une la cúpula con el cuello, ahí se ve que está fracturada. ¿Tiene un trazo intraarticular? La verdad no alcanzo a saberlo, Doc. Pudiera tenerlo, pero no estoy seguro. Bueno, no lo tiene. Esa imagen que aparece ahí es imagen prestada de la coronoides. Error mío no haber pedido una tomografía. Bien.
El diagnóstico fue una fractura de cúpula radial. Se hizo una reducción abierta y fijación interna pues, con un tornillo canulado doble rosca sin cabeza de 1,8 con un abordaje directo, lateral directo para el codo izquierdo hacia la cúpula. Estas son las radiografías posquirúrgicas. Bien. Sí, ahí, con el tornillo le cerré la imagen de la coronoide. Eso fue un error de diagnóstico y error de indicación. Sí, no, incluso en la posoperatoria sigue viendo pues la misma imagen esta. Sí. Sí. Pero si se ve esa imagen, pareciera que el tornillo la está manteniendo. O sea que el tornillo Sí, todavía cumplido sí. su función. Está bien. Error, error, pi, error. Bien. Granel Guadalupe es una paciente de 44 años de obra social. El 11 de enero de este año tuvo una caída de propia altura con un traumatismo directo en el hombro derecho. Al examen físico, una limitación funcional, dolor, equimosis en todo el hombro derecho con un neurovascular conservado. Estas son las radiografías que se tomaron pues al ingreso. Un frente y perfil que básicamente nos muestra una fractura de húmero proximal con una fractura del cuello quirúrgico y que nos involucra el troquíter. Impresiona también que pudiera haber compromiso del troquín. Esta es la tomografía que tiene la paciente, que se veía pues una gran conminución, evidente pues la fractura del troquíter y también impresionaba una fractura del troquín. Estas son otras proyecciones, proyección axial, que básicamente corrobora esto. A pesar de todo, me parece que tenía pues un adecuado stock óseo en la cabeza. El diagnóstico. ¿Qué tenía la paciente? Una fractura de húmero proximal a 4 No, ¿qué edad fragmentos. tenía? Tiene. 42. 44. Dice re que 2 años más que Juan Martín, dijo el otro Juan Martín. Re joven, sí, 44 años, sí. Sí, tiene que tener un buen stock óseo. El tema es que no se le haya pulverizado, pero después no tiene que tener problema. Bien. El diagnóstico pues, fue una fractura de húmero proximal. El tratamiento que se le planteó fue una reducción abierta y fijación con una placa filos con 6 tornillos bloqueados de 4 y 3 tornillos de cortical de 3,5. Se le hizo un abordaje dectopectoral modificado. Pues intraquirúrgico, la idea pues fue después de hacer el abordaje buscar pues las tuberosidades y hacer un reparo de las tuberosidades y suturarlos. Eso nos hace pues que la cabeza, digamos, tome la forma y nos lleve pues a poder colocar después la placa y pues hacer una adecuada reducción. Afortunadamente la cabeza no se veía pues que estuviera ni en varo ni en valgo. Estas fueron las radiografías que se tomaron cuando se hizo, pues, cuando se adosó la placa y se fijó con clavijas provisionalmente. Estas son las radiografías posoperatorias de la paciente. Me parece que quedó bien. Media. El perfil pareciera que De está pronto en el como perfil, sí, parece que hacia atrás. estuviera... Sí, el perfil pareciera como no tiene congruencia la diáfisis con la epífisis, que tuviera media desbalanceada. Pero eso no pasa nada porque se va a pegar. Estos tornillos están medio altos y el troquíter está también medio. No se lo terminó de reducir el inicio. Nosotros habitualmente, no sé qué habrán hecho en estos casos vos y Juan Martín, pero pasamos puntos transóseos por el troquíter y puntos transóseos por el troquín para poder cerrarlos, y una vez que está cerrado y reducido troquín y troquíter, apoyar la placa y que eso se sostenga con tornillo. Ahí parece que los tornillos están agarrando solamente de la cabeza. De hecho, él le pasó también una mecha para poderlo pasar transoso y poderlo reducir.
Estaba muy conminuto el troquín sobre todo. ¿Estaba qué? Muy conminuto el troquín. Ah, El troquíter le pasó una mecha y lo redujo pues con las estructuras de Etivon. está bien. Bueno, dentro de todo no es mal resultado. La cabeza quedó bien orientada, con un buen ángulo entre la diáfisis y la cabeza. No quedó ni en varo ni en valgo. Esa posición que tiene la cabeza, que no los asuste, porque es mucho por relajación, posanestesia. Después se levanta la cabeza y se acomoda. Bien. ¿Me pueden esperar un minuto? Claro, ¿Un segundo? dale. Bueno, nadie le hace nada. Yo le Sí, había no. puesto una... Ah, bueno. Le hubiera puesto unos tornillitos ahí. Unos Por tornillitos. el trazo oblicuo, ¿no? 2 tornillos con técnica de compresión. Una vez hicimos uno así, quedó muy bueno. Sí, es una de las posibilidades. Si te gusta, tiene algo de rotación también la fractura. ¿Qué otra cosa le harían? Eso es importante. Cuando uno presenta un caso como este, es fundamental si uno pudiera tener una radiografía de la clínica de esa mano, sería la situación ideal. Porque una cosa es estabilizar esta fractura para que no se siga desplazando o para mejorar un poco la reducción, pero otra cosa es una fractura así, con una rotación, con una mal rotación del dedo, con una rotación no tolerable del dedo. Ahí estás porque eso te va a indicar un poco qué tipo de cirugía vos le debés indicar. Entonces yo no sé clínicamente cómo estaba este paciente. Si la indicación de este es por el acortamiento, es porque clínicamente el dedo tenía una mala rotación. Si la indicás para estabilizarla y que no se siga desplazando porque la considerás una fractura inestable. No sé. Juan Manuel, vos lo estabas presentando, no, clínicamente no. Es un paciente que no sabemos. No, aparentemente lo que decía era que no Bien. tenía una deformidad evidente en el día que se le hizo la evaluación, Doc. Bien. Sacar la radiografía está aumentada y dejar la de la mano completa. A ver si se puede notar algo. Mucho no se nota tampoco. No, clínicamente sí es el Puede ver un paciente. Yo poco. creo que clínicamente el dedo estaba bien. Estaba bien. Sí, bueno, los ligamentos intermetacarpianos y eso mantienen un poco esa rotación Claro. que puede haber a distal. Eso Sí, es una no ventaja. solo estabilizarlo. Bueno, ¿qué es lo que le van a hacer al final? Pino. Inmovilizamos con clavijas. Una reducción percutánea con 3 clavijas de 1,5, Doc. Este fue el resultado posoperatorio. Pará. Yo le habría puesto uno endomedular y estas arriba, para mantener la longitud. Pero el endomedular me asegura un poco más la reducción de la diáfisis. Pero bueno, eso, si así queda bien. Mostrá la radiografía indicial. Sí, sí. El tema del endomedular negro, que hay que tener mucho cuidado con el sitio de entrada. Te tiene que dar lugar para ponerlo. Sí. Y la otra es que cuando tenés tan poco lugar y una fractura tan oblicua, a veces es difícil que te dé mucha estabilidad. Por eso decía de agregarle la clavija arriba. Claro, sí, sí. Las dos Pero agarrando el bolsito. de cualquier manera lo habíamos pensado, pero a mí la impresión de que me da y la experiencia en este tipo de fracturas es que o haces el orificio de entrada muy cerca de la articulación, digamos, trapecio metacarpiana,
o trapecio metacarpiano, perdón, ganchoso metacarpiano, o si no lo haces ahí, te corres riesgo de destecharla. Porque sí, no es diafisaria, es casi metafisaria, se prolonga hasta la metáfisis. Yo no sé si, para mí no sé si hubiese sido la... Yo creo que, inclusive yo creo que esta fractura la podíamos tratar de manera incruenta. Metacarpiano central, un poquito acortado, pero no mucho más que eso. Resultados funcionales, la verdad que de estas fracturas así tratadas con yeso, para mí andan muy bien. Tal vez en el perfil se veía que estaba un poco desplazado hacia el dorso. Por eso lo indicamos, para reducir un poco eso y mantenerla, que no se siga desviando, que no se siga yendo hacia el dorso. Pero me parece que no. No sé, yo no me siento tan cómodo colocando endomedulares en estos tipos de trazos de fractura. Sí. Sí, y si uno, haciéndolo como lo hiciste vos, le bajás un poquito la parte que está desplazada al dorso y ya donde le pones los clavos arriba en la cabeza, los 2 clavos, ya la tenés reducida Sí. y ya la tenés sostenida. Sí, sí. Sí. Yo lo quedó muy bien. Sí, para mantenerla esto va a consolidar seguramente, no va a traer mayores problemas. Lo mismo a mí, pero por una cuestión de hinchar las pelotas, nomás me gusta la clavija un poquito más gruesa. Sí, puede ser. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, agarramos una paciente de 86 años de obra social, tenía una historia de un dolor crónico en el hombro izquierdo. La paciente estaba al cuidado del esposo que tenía una enfermedad terminal crónica del que se ocupó mucho tiempo. La señora venía con dolor, digamos, hace mucho tiempo, pero por estar, digamos, con el proceso del esposo, nunca se hizo tratar hasta ahora. Tenía una limitación muy severa para la aducción y para la flexión del hombro izquierdo y pues un dolor, digamos, persistente. La paciente tiene como antecedente que era anticoagulada pues por una fibrilación auricular. Estas son las radiografías del ingreso de la paciente, las que se tomaron el 29 de septiembre del año pasado. Se observa pues un importante ascenso de la cabeza humeral, casi pues en contacto pues con la parte inferior del acromion. Se observa pues también que impresiona que hubiera una artrosis glenohumeral que se estuviera desarrollando. Pues un ascenso pues muy importante de la cabeza. Se le hizo una tomografía a la paciente. La tomografía pues nos mostraba un poco más en detalle lo que se veía en la radiografía, pues digamos la relación que tenía la cabeza pues con el acromion. Se notaba pues en la de abajo que teníamos un osteofito pues grande en la parte de la glena. Sigo con la tomografía, pues el ascenso importante de la cabeza, la acetabulización del acromion, que se ve pues mucho mejor en los cortes axiales que estoy mostrando abajo, como pues hay una deformidad pues evidente en el extremo más distal del acromion. Acá hay otras cortes de la tomografía donde se mostraba pues un poco la parte de la glena, que a pesar de todo pues no se veía con una gran erosión pues la parte del reborde glenoideo como tal. Esta fue una reconstrucción 3D de la glena, mostrando pues el osteofito mencionado y pues impresiona que pudiera tener algo de erosión central, pero realmente no es tan grande, pues tenía una tomografía, la tomografía pues lo mismo, mostraba el ascenso importante de la cabeza. Resonancia. Perdón, la resonancia, sí. No tiene como tal supraespinoso para nada, está inexistente el tendón del supraespinoso y el tendón del subescapular estaba, o sea, muy dañado, básicamente un compromiso muy severo de
de todo el manguito rotador. Otros cortes de la resonancia, que básicamente nos continúa mostrando lo mencionado. Un daño muy extenso de todo el manguito rotador y que se impresionaba también que la paciente tenía una buena función del deltoides. Hay la clasificación de Amada, pues, que se ha usado clásicamente para la artropatía, pues, por rupturas, pues, del manguito rotador. En la 1 básicamente no tenemos, pues, una disminución del espacio del intervalo, pues, acromioumeral. En la 2 tenemos una disminución de menos de 5 milímetros del intervalo acromioumeral. El 3 ya nos presenta una acetabulización del acromion, del borde superior del acromion. La 4A y 4B, la 4A básicamente hay una artrosis, una disminución, pues, de la luz articular glenohumeral. La 4B, además de la disminución de la luz, tenemos también una acetabulización, y en la 5 ya tenemos un colapso de la cabeza. A mí, pues, a mi parecer, me parece que la encasillaría en la 4B. En la 4 pues, tendríamos también además de la disminución del espacio articular, tendríamos también una ruptura de la porción larga del bíceps, del tendón de la porción larga del bíceps, la acetabulización y, pues, la disminución del espacio. Hay algo también importante digamos, en el planeamiento quirúrgico y de lo que se va a hacer, pues, con esta paciente, y es, pues, mirar la parte de la glena. Con este tipo de lesiones, la glena puede sufrir, pues, un daño en la parte del borde posterior. Esa es la clasificación de Walsh. La clasificación de Walsh nos dice básicamente eso. En la A1 tenemos una mínima erosión central que podría corresponder a nuestro paciente. En la A2 tenemos una erosión central mucho más grande. En la B1 empieza a presentarse ya como una subluxación posterior de la cabeza, que toque el reborde glenoideo, digamos, posterior. En la B2 nos presenta ya casi como un doble contorno la glena, o sea, nos presenta, digamos, dos concavidades con una subluxación posterior. Y en la C ya tenemos una franca retroversión mayor de 25 grados, pues, que nos indicaría que probablemente hay que hacerle algo más a la glena, así sea poner un injerto. El diagnóstico del paciente fue una artropatía de hombro secundaria a una ruptura del manguito rotador. El tratamiento que se planteó, pues, fue hacerle una artroplastía reversa de hombro izquierdo. Se le hizo, pues, el tratamiento con un abordaje del deltopectoral de hombro clásico. En los hallazgos, pues, intraoperatorios se mostraba, pues, una disfunción de la porción larga del bíceps, estaba roto, digamos, conectada a una fibrosis, pues. Una ruptura, pues, masiva del manguito rotador, como ya se había visto, y, pues, tenía ya signos claros de artrosis, pues, la articulación glenohumeral. Para los chicos, básicamente, digamos que los componentes básicos de una prótesis reversa de hombro son, pues, el vástago humeral, el inserto de polietileno, la glenósfera y la metaglena que va, pues, al sitio al acromio, pues. Estas son las radiografías postquirúrgicas de la paciente. Quedó muy bien, Juan. Sí, quedó muy bien, quedó muy bien. Costó un poco la parte humeral porque se nos quedó en un momento una de las guías para hacer el fresado de la epífisis del húmero, pero no, quedó bien, sí. Perdón, Quedó ¿se les bien. quebró? ¿Eh? ¿Qué dijiste que pasó con esa fresa? No, que tuvimos nada, aún se nos quedó trabada en un momento y Trabó un poco. nos atrasó eso un poco, pero bueno. Sí, lo que decimos siempre, ¿no? Que la situación ideal en estas prótesis reversas sería, en principio, tener más casos, cosas que a veces por nuestro medio, nosotros que tenemos muchos pacientes de idioma,
de los añosos, por lo menos que yo tengo, son muchos de IOMA, y IOMA siempre nos pone muchísimas trabas para autorizar las reversas. Eso por un lado, y por otro lado, que tampoco nos van tocando distintos implantes, ¿no? No podés, para esto la situación ideal es tener una continuidad con una misma prótesis, para que vos te adaptes al instrumental de colocación, para que vayas tomándole la mano, y nosotros no tenemos tantas, y encima cuando tenemos, nos van dando distintas prótesis, y eso hace que nosotros no conozcamos un poco el instrumental, y si no tenés una buena técnica, digamos, un buen técnico que venga y que conozca bien todos los pasos y todo, a veces se hace un poco más engorroso. ¿Y esta cuál bueno, es? esta es la prótesis Delta Extend, se llama, que es la de Johnson. Es la que tiene ahora Depot y Sintes. Está bastante buena. Esta pusimos una no cementada. No, pero quedó bien, quedó muy firme, y bueno, y es la indicación para esta, ¿cómo es? Para esta patología, para lo que mostró Juan. Así que, sí, yo creo que quedó bien. Bien, pero bueno. Para los chicos, Juan Manuel, vos, para los chicos, la gente de primero, si es que están y todo, ¿por qué la indicación de esta y no, digamos, yo te preguntaría estando en primero, ¿por qué se utiliza esta prótesis si no se pone una artroplastía como uno en una cadera, por ejemplo? ¿Respondo, Doc? Sí. Por el manguito rotador. La indicación de esta es cuando tenemos, digamos, una disfunción del manguito rotador. De pronto, si pudiéramos tener un manguito rotador, digamos, funcional, podríamos poner una artroplastía, pues. Perfecto. O sea, lo que te indica esta prótesis no es la artrosis glenumeral, sino que es la ruptura masiva irreparable del manguito rotador. Que en este caso es la que llevó a la artropatía glenohumeral, pero el principal problema acá fue el manguito rotador. Está muy bien, perfecto. Esa es la respuesta. Es la falta de manguito rotador. Si no, como vos bien decís, con un buen manguito rotador uno podría plantearse de hacer una artroplastía total convencional, una anatómica. ¿Y cuáles son las condiciones fundamentales que necesitas o qué es lo que vos estudiás en este paciente para indicar una reversa? Para decir, sí, va a una reversa y no otra cosa. Que tenga un buen deltoides, Doc. Fundamental, bueno. El motor de la prótesis es el deltoides, tenés que tener un deltoide sano y funcionante. Eso es fundamental. Después, en los estudios que vos pedís, ¿qué pedís? ¿Qué estudios pedís? A vos te va a ver al consultorio con las radiografías peladas, las iniciales que vos viste. Si tenés que elegir un estudio, no tenés posibilidad de hacer los dos que le hicimos nosotros. ¿Qué elegís? Una tomografía, Doc. Una tomografía, bien. Y sobre todo, ¿qué querés ver en la tomografía? Me gustaría ver la glena, ¿cómo está? Perfecto, eso es lo más importante. Porque el problema lo podés llegar a tener en la glena. Como vos bien dijiste, la clasificación de Walsh para ver si es una artrosis con cabeza centrada o si la tenés en deseje, y sobre todo si está posterior, que eso complica más las cosas. Y ver qué tipo de erosión tenés, si es central, si es posterior. Eso es fundamental. Entonces, si uno tiene que elegir un estudio, es una tomografía. Porque, digamos, es obvio que esto en el ejercicio que nosotros hacemos, pero esto es obvio que en la radiografía, con ese ascenso de la cabeza humeral, no hay ninguna posibilidad que tengas un manguito rotador sano. Podés hacer una resonancia como para confirmarlo, pero es evidente que el manguito rotador está roto, perdón. Entonces, si tenés que elegir un estudio, uno se inclinaría más por una tomografía. Y después, desde el punto de vista técnico, hay dos tipos de abordaje posibles para hacer las prótesis reversa. Uno es el deltopectoral y otro es el superolateral. El superolateral, que es como si ustedes vieran, es como si fuese un manguito ampliado, siempre teniendo en cuenta de no irse más allá de 5 o 6 centímetros por el tema del nervio circunflejo. La ventaja que tenés es que tenés a la glena de frente.
La desventaja es que tenés que estar más acostumbrado a tratar el húmero desde ese lado. A mí me gusta más verlo de frente y no verlo desde arriba, me resulta más difícil. Pero la glena, por ahí la tenés de frente, es más fácil trabajarla. Y algunos, lo que decían también es que como vos respetás la parte anterior del hombro, subescapular sobre todo, sería un abordaje que tendría menos posibilidad de inestabilidad, que es una de las complicaciones de las prótesis reversas. Pero la verdad que yo creo que haciendo un delto pectoral, y si podés hacer la reinserción del subescapular, la haces. O si no, si te queda firme la prótesis, no sé. El deltoide. ¿Eh? Entrás Claro, a bueno. el deltoide, que es el único músculo funcionante que tenés. Y eso es otra cosa clave, fundamental, claro. Que entras a través del motor de la prótesis. Si bien no es mucho lo que, no es tanto lo que lo incidís, tal cual, con el delto pectoral vos lo respetás absolutamente al deltoide. Así que esa es otra de las contras que tiene. Hoy en día la mayoría se están inclinando más. En un momento había como una cosa más pareja, hoy se está volviendo mucho más a hacer el delto pectoral. Así que por eso es que nosotros, si estamos más acostumbrados, hacemos el delto pectoral. Otra cosa importante, ¿en qué posición se pone esta prótesis? Juan Manuel. Que eso es muy importante. La orientación, porque eso hace a la estabilidad también. Y a la movilidad final. Creo que son 10 grados de retroversión, Doc. La verdad no estoy muy seguro. Perfecto, sí. Entre 0 y 10 grados de retroversión. Exacto. Así que bueno, vamos a ver cómo anda. Lo que generalmente los resultados de estas prótesis reversas son una muy buena elevación anterior. En general casi todas sobrepasan los 90 de elevación anterior, o sea, de flexión. Generalmente te diría 120, 130, más o menos ese promedio, a veces más. Y las rotaciones dependen mucho del remanente, sobre todo de redondo menor que tengas. Y que para eso vos lo podés predecir, vos podés saberlo haciendo la resonancia. Vos a la paciente le podés decir que va a tener posiblemente, o que pueda tener una mejor rotación externa, porque vos ves un mejor redondo menor en la resonancia. En este caso no tenía tampoco buen redondo menor, o sea, esperamos que esta paciente esté sin dolor y una elevación anterior muy buena, que ya con eso la paciente va a estar conforme. Porque esto era un hombro pseudo paralítico en la definición. Cuando un hombro no sobrepasa los 90, se lo considera como un hombro pseudo paralítico, cuando tiene esta artrosis así. Así que bueno, vamos a ver cómo anda. Bueno. Aspecto técnico para la cirugía, a ver qué cosas son importantes. Juan Manuel. Dentro del abordaje, ¿qué viste que hacemos más o menos de rutina en estas hay que hacer? Como vos dijiste, bueno, abordaje delto pectoral, el tendón de la porción larga del bíceps es lo primero que tenés que ver, identificar, para saber, como vos bien dijiste, en este caso estaba roto el tendón. Pero si no lo tuvieses roto, vos tenés que hacer o una tenotomía o una tenodesis. Eso es clave. Eso es como de rutina, se hace eso, el tratamiento del tendón de la porción larga del bíceps es ese. O tenotomía o tenodesis. Después, apertura del subescapular, es clave. Tratar en lo posible, si tenés un buen subescapular, como dijimos que después puede incidir en la estabilidad, tratar de despegarlo del húmero bien pegadito al troquín. Tratar y irse bien al cuello. Junto con el subescapular, ponerle reparo y irte bien ahí. Junto con el subescapular, liberar cápsula anterior y cápsula inferior. Con mucho cuidado siempre del nervio circunflejo, ¿no? Identificarlo, palparlo, no lo ves, pero lo palpás y lo tenés siempre en cuenta y tenés que tratar de reparar. Eso como cosas más importantes cuando uno lo aborda. Y después, una vez que uno pone la guía de corte, haces el corte, la parte de la glena es muy importante. ¿Vieron eso? Cómo se hace el cuadrante en la glena, cómo se marca el punto central de la glena. Un aspecto importante también en estas prótesis es que hay que posicionar la glena lo más inferior que se pueda dentro de las posibilidades. Porque una de las complicaciones de esta glena es lo que se llama el notching inferior, que es cuando la punta del húmero, de la copa humeral de polietileno,
empieza a rozar con el cuello de la escápula. Y a largo plazo puede empezar a generar una erosión a ese nivel. Entonces, ya en el diseño de la prótesis ya esto está estipulado, pero cuanto más inferior, y si podés darle un tilt inferior a la prótesis también, eso te previene el impeachment ese con el húmero escápula. O sea, Entonces siempre es importante... ¿Sobresale Sí. por abajo del borde inferior de la La glena? prótesis, No, la metaglena Perdón, vos la viste meta- que no. Sí, La metaglena vos viste que Exacto. no. Es importante, lo principal es que la glenósfera. que la metaglena, que es la que engancha, es la base que engancha, que va con tornillos, que engancha en la glena, esté siempre ubicada en buen stock óseo. Ujú. Pero después la glenósfera, cuando vos la pones, o sea, vos tenés que tratar de poner la metaglena lo más inferior que puedas. Y después la glenósfera a veces un poquito sobresale. Pero la metaglena tiene que quedar bien, bien, bien amarrada a hueso. Pero eso es como un aspecto técnico importante. El posicionamiento de la metaglena y de la glenósfera. Y después, como vos dijiste, la retroversión. Son las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando larga con la reversa. Bien. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, ustedes? Luisito, ahí, muchachos de la clínica, no. Tenemos un caso, Doc. Ah, bueno. Dale, seguí, Juan Manuel, compartir. Ya estamos, Doc. Ya estamos para presentar el de Luisito. Bien. ¿Con qué usuario está Luis? Que no sé, no aparece como Luis. Juan Ayarde, creo que está con el de Juan Ayarde. Sí, estamos Juan desde- Ayarde. un caso relacionado precisamente con las prótesis reversas. Un paciente que vino de Buenos Aires y vino a consultar acá desde el 2020 y bueno, la discusión es ¿qué se va a hacer? Les presento el caso entonces. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me están escuchando? Sí, sí te escucho. Sí. Perfecto. Entonces, esta es una paciente de 74 años, femenina, ingresó por la obra social. Los antecedentes es importante para estos casos porque estamos hablando de prótesis. Tiene diabetes mellitus, un cáncer de útero tratado con una histerectomía hace 37 años, un cáncer de mama derecha. Es importante porque es del mismo lado que tiene la prótesis y dentro de los diagnósticos diferenciales hay que tenerlo en cuenta. Se le había hecho un tratamiento con una cuadrantectomía más un vaciamiento ganglionar ipsilateral, repito, el mismo hombro que está molestando. También le habían dado radioterapia. La paciente tiene un índice de masa corporal de 39.35 y se considera dentro de los factores de riesgo para las infecciones periprotésicas. Es alérgica a la penicilina. No pasa. Bueno, el motivo por el que nos consulta es un dolor del brazo derecho más que del hombro, es un dolor del brazo derecho. La paciente había tenido un antecedente de fractura multifragmentaria que fue inveterada en diciembre del 2018 por caída de su propia altura y además tenía una artropatía por manguito rotador y en Buenos Aires le hicieron como tratamiento una prótesis reversa de la marca Arrow, que es francesa, el 29 de marzo del 2019. Entonces la fractura fue inveterada porque se trató 3 meses después y se trataron las dos patologías. La paciente hizo rehabilitación durante un año, venía bien, no presentaba dolor para la movilidad, ya se había desaparecido el dolor postquirúrgico, pero al cabo de un año exactamente inició con dolor de tipo pesantez, lo refiere de 7, 8, de 10, que se fue haciendo progresivo durante un año más o menos, hasta el momento que nos consulta, con pérdida de la movilidad gradual. Se inició como tratamiento analgésicos y terapia ocupacional, pero la paciente no mejoró los síntomas. Esa es la radiografía que nos presenta la paciente del 29 de marzo, el primer postoperatorio. Entonces vemos que tiene una adecuada posición, es una prótesis Arrow, como lo dije, cementada,
no se ve ninguna alteración al primer momento. Al año que la paciente nos consulta, son las radiografías que cuando ya ingresa a la clínica, exactamente 17 de abril, esto es lo que podemos ver. Entonces, nos llama la atención y aquí es por qué se desencadena ese dolor. Se piensa que puede ser un aflojamiento mecánico en la prótesis o que pueda ser un aflojamiento por infección, como en las prótesis de rodilla y de la cadera también conocemos. Alguien que le llame la atención alguna cosa dentro de la radiografía, pueden participar. ¿Le pedirían algún otro estudio para seguirla estudiando o ver otras posibilidades? Laboratorios quizás, tomografías. ¿El laboratorio tiene un signo de infección? Se le pidió unos laboratorios, Doc. Se le pidió BCG, PCR, un hemograma. Ahora se los hago ver los resultados. Y también se le pidió una tomografía. Bueno, la radiografía prácticamente hay unos signos dudosos de radiolucidez, pero si nos tratamos de ver entre varias personas que se vean prótesis, en realidad son muy poco significativos, no serían francos los signos. Total, los signos de cuando hay infección o hay un aflojamiento se ven más claros y generalmente se manifiestan después de los 2 o 4 años de haber colocado los implantes. Estas son otras radiografías que se hizo recientemente el 21 de diciembre sin ningún cambio a la radiografía inicial, como lo habíamos dicho, y se le pidió una tomografía para ver si había signos de aflojamiento, pero en realidad no son concluyentes para que hubiera un aflojamiento del vástago, que es lo que se está sospechando. Esta es la paciente, las fotos clínicas, el abordaje que le hicieron y la movilidad que estaba presentando es a la antepulsión 70 grados, muy limitada la rotación interna y la externa, pero sobre todo el dolor en todos los rangos de movilidad. Entonces, lo que volvemos a hacernos la pregunta es, ¿hay un aflojamiento en el material, en el vástago en especial, que puede ser infeccioso o no infeccioso? Aquí habíamos pedido los laboratorios y no hay ningún parámetro claro que nos permita establecer si hay una infección. Tiene unos glóbulos blancos de 7.600, nada significativo, una PCR que es negativa, una BCG que se consideraría mayor o como uno de los criterios menores, como lo vamos a mencionar más adelante, de 45, y por el tema de la diabetes, una diabetes mal controlada con una hemoglobina glicosilada de 7.4. Entonces, ¿qué propuesta es lo que viene a continuación o cómo esclarecer si hay un aflojamiento mecánico o séptico? ¿Alguien que dé alguna idea, opción? Una punción, dicen por acá. ¿Alguien más aporta? Bueno, seguimos. Para saber si hay una infección o no, el siguiente paso que hay que hacer es tomar una muestra, hacer una punción articular y hacer los estudios del líquido sinovial. Esos estudios del líquido sinovial pueden ser simplemente los cultivos, obviamente con su respectivo antibiograma, la tipificación del germen, o también se pueden hacer marcadores inflamatorios. Entre esos tenemos la alfa-defensina, el dímero D, la esterasa leucocitaria. Con el doctor Guillermo últimamente se está por hacer la esterasa leucocitaria, que es un marcador en unas tiras que se hacen directamente del líquido, y si marca las 3 cruces ya se considera uno más de los criterios para infección. El dímero D no se está haciendo por altos costos y muy pocas instituciones lo aplican. Entonces, para saber y orientarnos más sobre
cuando una prótesis está infectada, hay que tener en cuenta los signos clínicos. Entonces, dentro de los signos clínicos, mencionan los cambios macroscópicos en la herida. Y el principal marcador o el principal signo clínico que el paciente puede manifestarnos y que es altamente específico para una infección articular periprotésica es de que haya una fístula. ¿Sí? Ese es el hallazgo más esperado. El dolor, la limitación para la movilidad tienen alta sensibilidad, pero son muy poco específicos. Y en la segunda pregunta que menciona el consenso, porque esto fue un consenso que se hizo de varios expertos, mencionan si hay algún hallazgo radiográfico para indicarnos de que la prótesis está infectada. Entonces dice que hay líneas, que se pueden ver líneas radiotransparentes o se puede ver osteólisis como un festoneado endóstico y neoformación ósea, sobre todo en la parte humeral. Eso nos orientaría. En este caso no vemos ninguno de esos signos así tan claramente. Se sospecha de que hubiera unas líneas radiotransparentes, pero ni en la tomografía ni en la radiografía son muy concluyentes. Pero lo que sí realmente nos esclarece el pronóstico es... No pasa. La siguiente diapositiva. No, la anterior. Es exacto. Lo que realmente define o no la infección articular periprotésica en el hombro es la toma del cultivo. Y hay unos criterios que son mayores y hay otros criterios que son menores o que se hacen por ponderado. Entonces, dentro de los criterios mayores, los tres principales son la presencia del tracto fistuloso, que comunica con la prótesis, que no lo tiene la paciente, un abundante pus intraarticular, que tocaría revisar directamente, hacer cirugía para revisarlo. Y lo más importante, lo que se hizo ahora el lunes precisamente fue tomar la muestra y hacer los cultivos. Si 2 cultivos resultan positivos para el microorganismo con virulencia fenotípicamente idéntica, eso ya es un criterio mayor y eso ya definiría como una infección articular periprotésica. Los criterios menores o los que se hacen por ponderado, lo que van a definir es si la infección es probable o posible, pero simplemente son como orientativos. Y estos son los criterios menores y la puntuación que da. Si la puntuación da mayor a 6, se podría considerar como una infección probable o si es menor de 6, como una infección posible. Así lo definen. Entonces, todos estos aspectos o todos estos criterios menores básicamente nos van a orientar si reúne los 6 puntos a considerar la infección articular periprotésica. La paciente en este momento se le hizo la punción, como les digo, se le tomó los cultivos. Vamos a esperar si los cultivos resultan positivos o si dan negativos. Y si, bueno, resultan negativos, habría que considerar o seguirla estudiando y, como decía, hay un antecedente importante de un cáncer de mama ipsilateral, también considerar que no vaya a estar haciendo metástasis o que el dolor sea por otra causa. Ese era el caso que les traía. ¿Alguna pregunta, duda? Luisito, Sí. está muy bien eso que vos decís. No hay que perder de vista el tema de ese antecedente, que es muy importante. Acuérdense, los pacientes, la patología secundaria a cáncer, o sobre todo a radioterapia del plexo braquial, tienen que tenerlo muy en cuenta. Pacientes también que se le hacen drenaje, que se le hacen vaciamientos. O sea, tiene también otros factores esta paciente como para poder tener dolor. Ahora lo que llama un poco más la atención es la impotencia funcional. El que ahora eleve el brazo a 70, cuanto antes, ¿hasta dónde llegaba? Tenía una movilidad, según la refiere la paciente, de 90 a 100 grados, pero lo que ella empezó a perder movilidad fue por dolor. Cada vez el dolor se intensificó y ahora está con opioides para controlar el dolor y aún así le duele. Y lo que digo, no se ve rojo, no se ve eritematoso, no tiene fístula. Moviliza, pero con mucho dolor. Tiene una movilidad pasiva con dolor y ya es bastante limitada. Y va progresando. En el tiempo ha ido progresando.
el primer año rehabilitó y estuvo muy bien, lo refiere ella. Logró rangos de 90 a 100 y con rotaciones interna y externa aceptables. Según lo refiere, pues no se pudo valorar en ese momento. Pero la misma paciente dice, lo único que me faltaba era abotonarme el corpiño. Ella literalmente lo dice. Pero lo demás lo logró hacer en rangos más o menos esperados para una prótesis. Otra cosa que decía y que aporto para, en caso de que el cultivo fuera negativo, es, decía, tomar una biopsia por vía artroscópica antes de pensar en una revisión. ¿Sí? Porque se plantea también hacer una revisión, pero como le digo, no tenemos un diagnóstico 100% claro de que sí, es difícil. Ahora hay muy poco como para orientarse, como para poder indicar una revisión. Con lo que eso significa revisionar un componente humeral. Y aparte que es una prótesis cementada, ¿no? Hay que cementada, sí, obvio. Bueno, pero está en estudio, ya le hicieron una punción, ¿no? El otro día. Se hizo la punción, se pidió cultivo, lo que decía, se hubiese podido hacer los otros estudios en líquido sinovial también. Las alfa-defensinas, el dímero D, la esterasa leucocitaria, que también orientan y, como le digo, da esa puntuación. Ahora, si esa puntuación nos da 6, sería fabuloso. O si los cultivos dan positivo, listo, tenemos un diagnóstico y se revisa con toda la confianza. Y ahora, si se revisa, tocaría también la otra parte pensar en 1 o en 2 tiempos. Eso depende del microorganismo que se pueda... Bien. Eso era el caso que les traía. Muy bueno. Bueno, muchas gracias.